arriba y más arriba, arriba y más arriba, y arriba eres la paloma que traiba, la paloma que traiba ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés. Esto es La Madriguera, un programa de actualidad y política sobre cuestiones de género, de construcción de identidad y ciudadanía. Realizado en forma cooperativa por el equipo de la parlamentaria internacional Fernanda Gil Lozano. Coordinación de producción, Tatiana Sousa Korolkov. Producción periodística, Gloria Llopis Ortiz. Operación técnica, Álvaro Almada. Locución, Mónica Pedre. Refugio, trinchera, sostén, protección, defensa. Ya empieza La Madriguera por Radio Sónica. Bueno, muy buenos días en un previernes, es decir, jueves. Sí. Espero que estén todos muy bien. Yo les quiero decir antes que nada que van a notar algo diferente y tiene que ver con que no está Tatiana. Nos abandonó. No, pobrecita. La verdad que tenía un montón de cosas que hacer. Ella está siempre y está de alguna manera. Pero bueno, hay muchas cosas cuando me digan la pausa y todo lo demás que posiblemente estoy medio tonta y yo voy a tardar en reaccionar. Pero acá todos me bancan, me tienen una paciencia maravillosa. Muy buena gente. Muy buenos días, doctor Ganora. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Fernanda? Acá compartiendo. Sí, vengo a Nos traer las disculpas. Vengo a traer las disculpas de la doctora Liliana Magrini. Ahí está, pobrecita también. Que tuvo la mala idea de irse medio resfriada a Comodoro Rivadavia y volvió totalmente al borde de la neumonía. Al borde, pobre Liliana. Y sí, tenemos a nuestras dos compañeras ahí medio enfermas, pero bueno, igual nosotros las queremos, las bancamos y es como si estuvieran. Bueno. Liliana, que te mejores. A ver, ¿qué tema hoy? La verdad que, Mario, después de ver las últimas noticias, nosotros teníamos pendiente un tema más fuerte, por ahí que a lo mejor uno, no sé si se siente más cómodo, pero quizás leímos más. Pero yo la verdad que lo que quería era proponerte algo más conspirativo, ¿no? Estoy jodida, yo lo reconozco. Bueno, está bien. Pero a veces la exageración también deja algo que quizás no se ve desde el gris y quizás te tenés que poner muy en lo conspirativo. Pero yo digo, Mario, si yo te pregunto y te tiro, por ejemplo, Julio López, Nisman, chicas que a mí me llaman continuamente y que están desaparecidas y que no pasan a los medios, dirigentes que están siendo agredidos y que esto no pasa a los medios, y corono con la desaparición de Maldonado. ¿Qué reflexión vos me podés hacer? ¿Tienen que ver, no tienen que ver? ¿Enloquecí de golpe? Mirá, yo no sé si hay una línea conductora de todos esos hechos porque tienen que ver con facciones o concepciones políticas a veces diversas. Pero lo que sí creo que podemos ver en todos ellos una gran falencia en lo que tiene que ver con la organización de la Administración de Justicia. En todos ellos, todo el mundo... Porque de los tres no sabemos nada. Sí, a ver. Lo que vos sentís es que en la capacidad de investigación de la Administración de Justicia es limitada. Y la capacidad de respuesta a la sociedad también. Entonces se genera un proceso de deslegitimación y de desconfianza. Desconfianza tanto en el caso de que haya una absolución o un sobreseimiento, como en el caso de que existe una condena. Todo el mundo piensa que hay algún tipo de parcialidad. Yo había propuesto en este programa algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra Constitución que nos permitirían salir de esta crisis. Yo creo que la salida está en la institución del jurado, que está contemplado en la Constitución Nacional, en 3 disposiciones. Que tiene que ser no solamente el jurado de juicio, el jurado de enjuiciamiento, sino lo que se llama el gran jurado, que interviene respecto de la investigación de los hechos y es el que establece la decisión del procesamiento. Pero eso, digamos, es una institución de países anglosajones que sí tiene una larga tradición y acá no la tenemos. Con lo cual, claro, estamos en una situación en donde tenemos una justicia y un ministerio público permanentemente cuestionados
y no tenemos la herramienta como para salir de la crisis. Y además te quiero señalar otra cosa, es muy deficiente todo lo que tiene que ver con la criminalística nuestra. Es decir, cuando uno empieza a hacer una investigación, yo me acuerdo, te doy un ejemplo concreto, a mí me tocó participar en el juicio de los comandantes, yo era el secretario de la Fiscalía. Para hacer la investigación y la identificación de los CNN hubo que traerlo a Clyde Snow de Estados Unidos, tuvo que formar al cuerpo de antropólogos forenses, donde estaba Mako Somiliana, que pues se proyectó en ese momento, era un estudiante de antropología en la Fiscalía, ¿no? Que trabajaba en tribunales porque el padre era un histórico de tribunales, Carlos Somiliana, escritor y todo lo demás. O sea, hubo que formar a la gente para que pudiera hacer ese tipo de trabajos. Sí. Y estamos hablando en el año 83, no estamos en 84, no estamos hablando del siglo XIX. Tenemos, por ejemplo, todo lo que tenía que investigarse con materia de torturas. Estaba el protocolo de Estambul, que es un mecanismo, no es un tratado, es un mecanismo de investigación para no hacer la revictimización secundaria, que es muy grave. Claro. Puede causar el suicidio de la víctima, esa forma de interrogarla. Yo he visto episodios bastante feos en ese proceso. Se incorpora tardíamente. Claro. Entonces, todo lo que tiene que ver con el esclarecimiento de estos hechos se ve dificultado. El caso Nisman, por ejemplo, yo creo que no pudo haber sido más chapucera la intervención. Entonces, ¿cómo podemos confiar en lo que resuelva la justicia en ese asunto? Porque todos tirios y troyanos van a decir que la causa está... Sí, tienen argumentación para cuestionarla. Entonces, eso es un punto que yo creo que es la línea que conduce todo esto. Yo voy a salir en defensa de la oscuridad. Mirá vos lo que te digo. Y te explico por qué. Vos sabés que a mí lo que me llama la atención es que, bueno, claramente si tuviera que hacer un resumen espantoso, como son todos los resúmenes, de las coyunturas, yo digo, bueno, se tocó Echecolás, desapareció Julio López. Fue un rebote. En el momento en que una de las causas más fuertes que tiene la Argentina, que son los atentados, que ningún grupo terrorista se los adjudicó, que tenemos 10.000 versiones, llevan como 30 años y no pasa nada. Cuando se dice que va a pasar y qué sé yo, aparece, la justicia dice que no, que fue un suicidio. Yo, sinceramente, creo que lo mataron, no sé cómo, pero para mí lo mataron. Ojo, y me hago cargo para mí, desde la subjetividad. Ahora, estamos desde jugando la subjetividad, punto. Todo yo esto. creo que fue un cuerpo que le tiraron a toda la gestión kirchnerista, porque claramente se lo revolearon por la cabeza. En este contexto, después de saber lo que es el Proyecto X, después de donde siempre está la gendarmería involucrada, vos fíjate que también Cristina ayer en su reapertura, en el inicio de esta nueva etapa de la campaña, ella dice, la fuerza es la misma, están cambiando las órdenes. Yo digo, ¿las órdenes de quién? Y es ahí donde yo pienso que, por ejemplo, la desaparición de este chico, que mira, después los tecnicismos pueden ser un montón, pero son cuestiones similares, la de López y la de este chico. Una ministra que te habla de la resistencia ancestral mapuche, como si estuviéramos... Yo creo que la Intifada tiene más piedras que este grupo terrorista que tenemos en la Argentina, que con muy buena voluntad deben ser 20 personas desnutridas, sin vivienda, muertas de hambre, y que le deben tirar una piedra a los gendarmes de vez en cuando. Digo, a ver, ¿qué es lo que estamos armando? Y es ahí donde a mí me parece... Mira, leyendo un libro de una investigadora, una antropóloga también argentina, Rita Segato, ella trabajó mucho los temas de violencia, es consultada permanentemente desde México por Ciudad Juárez, por muchas cosas. Ella, ¿sabés qué es lo que dice? Ella dice que no nos estamos dando cuenta de cómo está cambiando el capitalismo en esta fase y en dónde realmente se está produciendo el dinero, el poder. Y los dueños, ella lo llama el dueñismo, los dueños de toda la plata, los dueños del poder, de la tierra, que no tiene una lógica ideológica, sino que es la lógica del poder por el poder mismo. Sería como un estado paralelo que funciona globalmente, en donde están casi todos los ilícitos.
Y como necesita blanquearse, tiene políticos, justicia, seguridad, pero lo grosso, quién da las órdenes, lo que pasa está en esta oscuridad, en esta especie de estado paralelo mafioso, que está permanentemente tirando este tipo de cosas. Y corto acá, pero tenía que defender esta posición desde la oscuridad porque me pareció sugerente. Yo, más de una vez en esta semana que me llamaban y preguntaban, y yo la verdad que lo que decía, para mí esta era la oportunidad de callarse la boca muchas veces, porque esto para mí es mucho más complejo de lo que a simple vista parece. Y también quiero dar ahora la oportunidad para que se presente una amiga de siempre, que es Elena Janono, de la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, y que en estos momentos el PCR y sus dirigentes están siendo violentamente atropellados también. ¿Por quién? No lo sabemos. Elena, por favor, presentate y contanos. Sí, bueno, yo soy Elena Nono, lo mío es la informática, soy licenciada en sistemas y soy presidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo, que junto con la CCC, el PCR, otras organizaciones populares, bueno, también trabajamos en el tema político electoral. Y bueno, estamos sumamente preocupados. Bueno, además con Fernanda hemos compartido desde siempre, años de años. Por eso, mira, la confianza, y ven lo que es que no esté Tatiana. Tatiana presenta a la gente como corresponde, yo no. ¿Cuántos encuentros de mujeres hace, bueno, desde que comenzamos a trabajar en el tema de las mujeres y en los encuentros de mujeres, hemos compartido infinidad de veces muchas actividades y encuentros y demás. Y sí, estamos sumamente preocupados. Yo escuchaba al doctor y te escuchaba y realmente me viene a la cabeza, Julio López, Santiago Maldonado hoy, nuestra compañera Julia Rosales, que es una dirigente. ¿Podés comentar qué es lo que le pasó? Sí, empiezo por ahí y luego creo que sí, que es muy, muy preocupante, porque Julia Rosales, justamente en esto que vos te referías de el estado mafioso en la oscuridad. Julia Rosales, ¿quién es? Es una dirigente social que ha trabajado en el tema de la emergencia social y que ha encabezado las luchas por la emergencia social el año pasado, este año, en esas históricas marchas del 7 de agosto y en los barrios. Pero Julia Rosales también tiene un comedor en Chacarita, en el barrio en el playón de Chacarita, que hace 4 años fue desalojado por los narcos, intentado ocupar por los narcos, y nosotros recuperamos ese comedor, las compañeras recuperaron ese comedor, y bueno, ahí hay evidentemente un grado de complicidad de una parte del Estado, porque nunca se terminó de investigar quiénes fueron los responsables, los culpables. Y ahora esta compañera recibió 5 balazos tirados a la cabeza, no le robaron nada, la atacaron cuando llegaba a su casa y recibió 5 balazos, de los cuales 3 le impactaron en el cuerpo, y realmente estamos muy preocupados porque a las 2 horas, cuando el esposo fue a buscar la ropa para llevarle al hospital, al esposo, que también es un dirigente político del PCR, le rompieron todo el auto, con lo cual evidentemente uno puede pensar que había un grado de liberación de la zona, porque si 2 horas antes hay un intento de asesinato a una compañera y 2 horas después ocurre en el mismo lugar un le destruyeron el auto, claro. Realmente uno dice, ¿qué pasó? Y esto es Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, Vicente López. Se supone que lo que dice el gobierno, que es una de las zonas más seguras del conurbano. Menos mal. Menos mal. Entonces uno se pregunta, y acá pienso que lo que dice el doctor es así, se ocultan, se destruyen las pruebas, porque en el lugar donde hubo un intento
un ataque, un intento de asesinato, balearon a una persona, no se preserva nada de la escena. Y 2 horas después ocurre otro hecho donde realmente nosotros estamos muy preocupados, porque esto no se da en un contexto cualquiera, sino en un contexto donde estamos a un mes de la desaparición forzada de Julio López, de Santiago Maldonado. Sí, uno piensa Julio López. Julio López, lo mismo, nunca se supo, nunca se terminó de investigar. Y Santiago Maldonado, uno escucha a los funcionarios y realmente la escucha a Patricia Bullrich, a Bruja, a otros funcionarios, y dan vergüenza ajena. Dan vergüenza, porque deben pensar que somos todos un poco estúpidos. Porque exactamente. Yo veía esto que vos te referías, Fernanda. Yo miraba el tema de las armas de estos grupos del RAM. Y era una onda con una piedra. Yo decía, la verdad, yo creo que tenía más piedras. La onda con la piedra, eso eran las armas que tiene esta gente en un lugar donde los dueños de la tierra fueron despojados de ella, que son los pueblos originarios y los criollos campesinos, y donde hoy Benetton, Lewis ocupan nuestra Patagonia y son los dueños. Tienen serenos armados y todo eso, ¿no? Es decir, obvio. En el sur se usa mucho estar todo el mundo armado, no es... Sí, lógicamente, pero aparte son dueños de millones de hectáreas en nuestra Patagonia. Entonces realmente uno se pregunta, ¿al servicio de quién está la justicia y la investigación de lo que se está investigando sobre Santiago Maldonado? Realmente preocupa mucho. Exactamente, sí, no, vos lo que notás es que no hay una imparcialidad y que es muy terrible todo. Yo lo que noto, por ejemplo, es en todo esto falencias que tienen que ver con la gestión de los gobiernos provinciales. Todos los gobiernos provinciales tienen problemas de gran corrupción, gran ineptitud, pistolerismo, apoyos con grupos de choque que son gente armada al servicio del gobierno. Todo eso termina generando una gran conflictividad social. En esa conflictividad social se pide el apoyo de las fuerzas federales. Las fuerzas federales se transforman así en los custodios de una banda de pistoleros que está administrando una provincia. Ese mecanismo permanente va generando un estado de desestabilización. O sea, yo no puedo entender cómo la provincia de Chubut, que tiene las características que tiene, o sea, que es la tasa de homicidio más alta del país, que tiene el problema del tráfico de drogas, la trata de personas con la gente que está trabajando en el petróleo, los negocios, la destrucción de todos los ilícitos. Todo. Si vos decís que parece un compendio de todo. Parece, qué sé yo, un estado norteamericano de 1880 dedicado a la explotación minera, con todas esas características. Falta el sheriff ahí que mate. Porque no le gustó la cara de alguien. Entonces, esa situación, la situación de los docentes. O sea, ustedes saben que desde el momento que se transfirieron la educación a las provincias, entró una crisis imposible de revertir, porque las provincias están desfinanciadas. Entonces no se pueden empezar las clases porque siempre estamos con el asunto de huelga. Claro. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Porque de última eso tendría que ocuparse el gobierno federal, tiene la obligación de proveer a la educación. O sea, entonces, o tiene una facultad concurrente con la de las provincias. Todo eso es una acumulación de una conflictividad social terrible y que se termina resolviendo por grupos de choque. Ese estado paralelo, ese estado mafioso que ustedes están hablando, es el grupo, que son los grupos de choque que están formados por los barra brava, por los narcotraficantes, por los que manejan los negocios turbios y las contrataciones de las provincias, sumando también al gobierno federal, porque el gobierno federal no es comunicación no son ajenos a todo eso. Entonces la sensación o la comprensión que tenemos del asunto es cierto, hay un estado paralelo, hay un parasistema funcionando. Hay un parasistema. ¿Cómo desarmás ese parasistema?
Está activo, porque yo lo que, digamos, a mí lo que me dejaron estos casos como conciencia es decir, esto está activo. Hay una decisión de que se queden por ahí quietos, pero se activan, ante determinadas cosas se activan y son eficientes. Claro, pero por eso nosotros decimos que el Estado es responsable, el gobierno es responsable, por acción o por omisión. Exactamente, porque si no, nosotros vemos todas estas situaciones, pero en realidad el que detenta la posibilidad de investigar y la posibilidad de actuar contra todos estos grupos es el gobierno, es el Estado. Por lo tanto, totalmente nosotros decimos, el Estado es responsable de estas cosas, porque en el caso de esta compañera en particular, o en el caso de Santiago Maldonado, cuando la ministra dice, o varios de los funcionarios del gobierno de Macri dicen que estaba en Uruguay, que estaba en Mendoza, que estaba estuviera en el lugar, o dudan que estuvieran en el lugar, están plantando de alguna manera pistas falsas para hacer creer, para evadir la responsabilidad de la verdadera investigación. Y en el caso de la compañera Julia Rosales, que realmente es un caso aberrante. ¿Cuántos años tiene la compañera? La compañera tiene más de 70 años, debe tener 72, 73 años. Una luchadora de toda la vida, pero es una señora grande. Grande. ¿Te imaginas? A esta no le pueden decir ni que era guerrillera, ni que estaba, viste, porque al chico lo tratan del tatuador, lo tratan, viste, sí, de hippie, de tatuador, como descalificando. Y esto te avalara a desaparecerlo, por ejemplo. No, la compañera es una compañera mayor que trabaja desde hace años en el terreno de lo social, una luchadora de toda la vida y además ha trabajado para formar el movimiento del Ni un pibe menos por la droga, además de ser una dirigente de la corriente clasista combativa, porque ella es de la Mesa Nacional de la CCC, es una luchadora contra las adicciones. Claro, es una mujer, yo lo que notaba, viste, mirándole el perfil, yo decía, claro, es una mujer luchadora de toda la vida, no tiene precio. Porque no le vas a ir a poner, son esas personas que vos sabés que no la vas a comprar. Son esas personas que vos decís tienen una causa que la vienen desarrollando hace años y se van a morir con las botas puestas, como digo yo, decir, vos no la vas a encontrar haciendo otra cosa que no sea el trabajo que hizo toda su vida. Entonces digo, ojo, también están atacando a esa fortaleza que tiene. Hay una dirigencia que todavía, sobre todo en lo social lo encontramos, resiste pese a todo y que no los pueden comprar con dos mangos. Mirá, el atentado, las características de atentado, 5 tiros a la cabeza, es típico del narcotráfico. Es una típica ejecución del narcotraficante. Eso uno le pregunta a la gente de la policía, inmediatamente lo identifica como tal. No es el único caso que existe de militantes sociales que están trabajando en barrios, que están trabajando en complejos habitacionales, que están tratando de manejar... Hay curas que se han tenido La amenaza es permanente. Es decir, el narcotráfico toma la posesión del lugar, en general tiene la complicidad de la fuerza de seguridad, porque uno no puede hacer eso sin fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad dejan hacer. Si se produce el homicidio, no lo investigan o empiojan te ensucian la escena del crimen. La justicia, tenemos una justicia dictaminante, o sea que no se constituye en el lugar ni tiene las herramientas como para hacer la investigación, y además muchas veces miembros de la justicia también están vinculados, implicados. Sí, ayer nos movilizamos en todo el país y bueno, se hizo una conferencia de prensa antes de ayer y ayer hubo movilizaciones en todo el país y hubo una entrevista con el Ministerio de Seguridad, con Milman y con Farragut, que prometieron investigar. Ahora, realmente nosotros decimos, bueno, preserven y realmente que se investigue en serio, porque hasta ahora no tenemos una sola respuesta de preservar la escena. Al revés, tenemos todos indicios, inclusive recién un día después le pusieron a la compañera en el hospital custodia policial, con lo cual nos preocupa mucho su seguridad y la seguridad de todos los dirigentes, en el medio de una situación que se agrava, porque con esta política de este gobierno, la verdad que hay una parte de la población
que está la situación ha empeorado. El hambre los comedores volvieron otra vez y no dan abasto. Los comedores no dan abasto. Nosotros lo vemos todo el tiempo en los barrios donde trabajamos. Entonces, en ese contexto, que ataquen a una compañera dirigente de lo que ha sido la emergencia social, que realmente uno dice se logró la emergencia social, que no es mucho, pero es una ayuda para el que no tiene nada. Entonces, en ese contexto, que ataquen a una de las compañeras que ha dirigido esa lucha en la capital, porque usted, doctor, hablaba de Chubut y de las provincias que... pero esto es a 2 metros de la General Paz. Entonces, ¿dónde estamos? Esto es el Far West, es el Far West realmente. Yo quería así sintéticamente plantear que lo que está buscando el narcotráfico es excluir a los militantes sociales para ocupar ese espacio y hacer clientelismo política, la de Escobar. La gran Escobar. Una vez que hagan eso, es imposible ya sacarlo del medio. Se transforma en una... Y en el mejor de los casos. Elena, se nos acabó el tiempo, pero bueno, de más está decirte que contás con la madriguera para que podamos realmente estos casos poder difundirlos, porque está pasando muchísimo y yo me doy cuenta que está bien. Lo de Maldonado está ocupando un lugar, por suerte, todavía lo está ocupando, pero ojo, están pasando otras cosas que apuntan a la misma dirección. Bueno, muchísimas gracias y sí, mañana vamos a estar todos en la movilización por Santiago Maldonado y vamos a seguir peleando. Cada uno también la gente que está siendo agredida. Y decimos, el gobierno es responsable. Es responsable, definitivamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elena. Sabemos que, Julio, vivís en Balvanera, en Urquiza de Irigoyen. Entonces, contale al oyente cómo es vivir en Urquiza de Irigoyen, que es a pocas cuadras del Congreso, ¿no? Para que ubiquemos a la gente que por ahí no sabe exactamente dónde está ubicada esto, es muy cerca del Congreso. Estamos hablando de 10 cuadras que distan del Congreso y 2 de la Plaza de Once. Es una esquina complicada. Desde hace unos años, esto no es algo nuevo, sino que es una decadencia que ha empezado hace alrededor de 8 años y ha ido cada vez como cayendo más y más hacia abajo, y tiene que ver con que es una esquina que está tomada por el narcomenudeo, está tomada y no es una exageración. Hay todo un circuito de venta de paco y de cocaína que funciona los 365 días del año. Durante los fines de semana hay un incremento, como que crece la intensidad de esa actividad, y tiene que ver con que por ahí gente que trabaja toda la semana se instala el fin de semana como si eso fuese el boliche, o un boliche, pongámosle así. Y hay un sistema por el cual hay gente instalada en la calle, en situación de calle, pero que no deja de consumir y de ser parte del negocio del narcomenudeo, en el sentido que no solo consume, para sostener ese consumo vende también, y tiene que ver con que hay venta de paco y de cocaína. ¿Y quiénes son los que venden? O sea, ¿son estos consumidores de paco? ¿Y quiénes más? Hay un sistema muy aceitado, y que a simple vista todos los vecinos lo hemos ido descifrando, porque tampoco entendíamos cómo era que esta gente que ya ni siquiera estaba en condiciones de limpiar vidrios en una esquina seguía consumiendo y seguía teniendo recursos para consumir. Muchas veces esos recursos se conseguían a través de los arrebatos de celulares, robos de carteras, robos a los chicos cuando van a la escuela o a la gente mayor. Pero también hay otra cuestión que es más simple, que la terminamos de entender. En principio tiene que ver con la llegada de la droga al barrio y la distribución. Hay todo un sistema muy aceitado por el cual la droga suele llegar en auto o en moto, o por ahí en un matrimonio joven con un carrito con un bebé. Se acercan a estos chicos que están en esa situación de calle y les entregan las dosis. Estos chicos reciben, por ejemplo, 3 dosis de paco, que es lo que ellos consumen, y se les dan 10 dosis más de cocaína. El negocio es que ellos vendan la cocaína para conseguir más dosis
la cocaína no es un producto que le interese porque quiere más Paco para seguir consumiendo. El Paco tiene un efecto muy corto, por lo tanto hay un consumo y hay un ciclo de consumo que se realiza muchas veces durante toda la noche, que se va renovando todo el tiempo. Entonces los chicos están en la calle vendiendo cocaína. Es muy común que a cualquiera que sale de su casa, por más que te hayan visto hace 3 años que te vengan viniendo todos los días, te sigan ofreciendo alto o bajo. Alto se refieren a cocaína y bajo a Paco. Y eso es una cosa que se va repitiendo todos los días y que, como te decía hace un ratito, durante los fines de semana crece muchísimo porque no es solo narcomenudeo. Vos ves venir bicicletas, motos, autos de todo tipo, taxis, a comprar cocaína al barrio. El hecho de ver a los chicos en la calle los habilita a preguntarles si tienen disponible para vender cocaína. Entonces hay todo un circuito de venta que sucede, digamos, que transcurre durante toda la madrugada. O sea, la droga llega a Balvanera y se la da a los gestores. Sí, se la entregan a los gestores. Los gestores las entregan a los adictos la venden, tienen digamos, lo que estoy describiendo es una fuerza de venta al aire libre durante toda la noche. Entonces los gestores después de un rato pasan y recaudan y les dan más droga a los chicos a cambio de que sigan vendiendo. Paco y también todo un ciclo de venta de alcohol ilegal que también es un tema muy pendiente de la agencia de control gubernamental, creo. La habilitación de los locales. Sí, que es un trabajo que no se clausuran los locales como corresponden, no se investigan. También hay muchos kioscos que funcionan vendiendo alcohol durante las 24 horas y disfrazados bajo la cortina que son puestos delivery y nunca ves aquí una sola moto. Ajá. De ahí, pero tienen los locales separados como para decir que tienen las dos cosas y en realidad viven de vender alcohol durante toda la noche. O sea, hay un microclima que acompaña el comercio de drogas en esa zona de Orbe es como el patio trasero, es la letrina de la ciudad. En algún sentido concentra toda la parte, la letrina de lo que serían los barrios circundantes, de Congreso, Barrio Norte y Caballito, por ejemplo, porque son 3 barrios que están rodeando a Orbe, pero toda la jurisdicción se concentra ahí, porque esto está instalado y se ha permitido, no es una cosa de hace 2 meses, es una cosa de hace 7 años que viene. Y ha crecido, o sea, ha crecido en cantidad de droga que se vende, en cantidad de gente que viene a comprar, eso se nota. Sí. Están muy desvalorizadas las propiedades, están desvalorizadas están por el piso hoy en día por esta cuestión. Claro. Pero tiene que ver también con que parecería ser que es un lugar que han ganado los narcos. Que lo han ganado. Sí, que el Estado se lo ha entregado de alguna manera, ¿no? Porque si el Estado no hace nada, es cómplice. Julio, ¿qué pasa con la policía? La policía, yo creo que ha habido un cambio ahora, sobre todo el cambio yo lo percibo a partir del traspaso de la Policía Federal al gobierno de la ciudad, en el sentido que antes encima, como esto estaba en manos de la Policía Federal, el gobierno de la ciudad no tenía ningún tipo de injerencia sobre esto. Entonces vos te podías quejar con un político y el político te respondía, nosotros no tenemos nada que ver con la policía. Claro. Entonces ahora por lo menos hay una cuestión donde los vecinos entendemos que la policía el político tiene que hacerse cargo de lo que está sucediendo. Yo creo que en algún sentido tampoco se conoce mucho la situación. Yo todavía no he encontrado yo he escrito y he detallado esta situación a varios políticos, he intentado comunicarme, todos me contestaron que me iban a contestar, pero en definitiva nunca encontré a ningún político que se quiera sentar conmigo, que yo le cuente lo que tengo que contar con vos. Pero no porque yo considere que tenga la verdad, sino porque... ¿A quiénes le pediste ayuda de los políticos? Yo le he escrito a Santilli por el Facebook, le he escrito a Ocampo por el Facebook. De seguridad. Sí, todos quedaron en contestar, le he escrito a Larreta por
es ver que mientras todo esto sucede todos los días en la puerta de tu casa, sucedió ayer, va a suceder hoy, y va a suceder mañana. Los ves a todos haciendo todo, no importa el color político, haciendo su camino, su ruta de campaña, repitiéndote frases hechas, ¿no? Desesperados por o conservar el trozo de poder que lograron en las últimas elecciones o conseguirlo ahora, ¿no? Y mientras tanto el vecino ahí está, solo, y por la peripecia de siempre. Sí, y hablando de la comisaría, o sea, la comisaría tiene 4 bicicletas. ¿A vos te parece que con 4 bicicletas pueden solucionar eso? Bueno, pero la comisaría además de bicicletas tiene patrulleros. Bueno, pero yo creo que tendrían que tener 10 bicicletas y más patrulleros. Sí. Pero sobre todo más agentes. Es una zona roja, es una zona caliente. Sí, no, está claro que es una comisaría que está ubicada en un lugar muy conflictivo, muy difícil, pero en toda la ciudad faltan policías. En todos los barrios faltan policías. Destacar al subcomisario Pereira y al comisario Tejido, que, o sea, cuando tuve un problema, fue gente que respondió conmigo y me ofreció de alguna manera ayudarme, y pusieron un policía en la esquina que trabaja muchísimo, un chico joven que trabaja muchísimo, pero me parece que... percibiste respuesta inmediata de la comisaría, sí, lo que no ves es que cambie el panorama en cuanto a la situación. Tiene que haber una vocación política diferente en relación a la resolución de este problema. Claro. Soy Gloria Liopis Ortiz para La Madriguera. Podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Periscope y en nuestro canal de YouTube. Para comunicarte con la producción, lamadrigueraprensa@gmail.com o dejanos tu mensaje en Facebook. Ante un caso de violencia, llama al 144. Panelistas: doctora Liliana Magrini, doctor Mario Ganora. Producción: Marita Ponte. Redes sociales: Florencia Sánchez. No prendés la radio. Te conectás directamente a la información. No necesitamos aire. Nos movemos en el ciberespacio a la velocidad de la luz. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Estás escuchando La Madriguera por Radio Sónica. Y acá estamos. Mario, qué momento, qué denuncia la de Gloria. Gloria, gracias por tu trabajo. Que bueno, tenía que ver con lo que estábamos hablando antes. Mirá, Once es una zona liberada hace muchos años. Hace muchos años. Todo empieza con la corrupción indescriptible de la comisaría séptima. Claro, que ahí aparte de 5 comisarías, ¿no? Que todas la verdad que se hermanan. Pero la comisaría séptima era un escándalo porque era la que cobraba todas las coimas de los vendedores callejeros de la calle Pueyrredón. Los manteros. Esa era una cuestión. Pero hay otros negocios que después empezaron a aparecer que tienen que ver con el tráfico de drogas que está señalando Gloria, y que es una zona que está muy cercana a lo que en un tiempo funcionaba, que era la AGC, la Agencia Gubernamental de Control. Yo me acuerdo en una oportunidad, fui a la AGC, dejé estacionado el coche y mientras me acercaba había un montón de gente que iba conversando de las drogas que iban a ir a comprar. Claro. O sea que era una cosa, era como una cuestión popular, ¿no? Cómo iban a bajar, que tomar cerveza o cosas por el estilo. Pero lo que está ocurriendo en Once también se puede ver en otros lugares de la ciudad. Yo puedo señalar que algo parecido está pasando en Constitución. Ahora han puesto mucho esfuerzo policial en la Plaza Constitución, pero a 2 cuadras donde yo estoy viviendo ya hubo en menos de un mes 4 asaltos a negocios con rotura de vidrieras. Uno de ellos es un lugar que se llama el Rincón del Norte, donde hace 2 años asesinaron al dueño en un asalto, después le volvieron a entrar y le rompieron y le volvieron a robar. O sea que es una zona que uno siente que está liberada. ¿Qué pasa? Eso es zona de la comisaría 16, pero también de la comisaría de la ciudad. Porque a la vuelta está el departamento de policía de la ciudad de Buenos Aires. Aparentemente los chorros no tienen miedo, o como decís vos,
tienen algún tipo de pacto o arreglo espurio con todo esto. Vos fíjate, Mario, nosotros cuando hacíamos las denuncias y comenzamos a hacer los scratches, ¿recordás? Sí. Cuando trabajamos con Fundación La Alameda y con muchas otras ONGs que se iban a hacer los scratches. Vos fíjate que todo era muy cerca de 11, de Constitución, que hasta un negocio que vendía panchos podía tener escondido atrás prostíbulos, las peluquerías que eran un simulacro porque atrás había prostíbulos. O sea, esto no es casual, porque para que todo esto pase hay desde lo gubernamental, llámese fuerzas de seguridad o directamente el gobierno de la ciudad, que está silencioso, ¿viste? Está silenciando esto. Por ejemplo, vos fijate, en 11, que si bien quizás lo que es lo prostíbular se retiró así a primera vista, lo que hay una cantidad de papelitos ofertando y trabajando sobre lo que se llaman los privados, que es impresionante. Y nosotros sabemos que aparte esa es la fachada más legal del narcotráfico. Exactamente. Porque el narcotráfico se mueve con la prostitución, porque lo enmascara. Nadie va a ir en contra de la prostitución y sí, todo el mundo tiene claro que el narcotráfico es un delito. Y lo que contaba este vecino, a mí yo cuando te hablo de este estado paralelo, de estas cosas, yo digo, vos fíjate, un vecino que no hizo ni cursos, ni hace inteligencia como en las películas, no, se sienta y mira por la ventana qué es lo que está pasando en su vereda. Tiene toda esta información, vio todo el movimiento, sabe cómo se hacen, saben quiénes vienen, quiénes la toman primero, quiénes se la dan a los chicos, cómo se hace el intercambio. Yo digo, ¿esto es pensable? Que la policía no lo sepa. No, de ninguna manera. Si lo sabemos nosotros, lo sabe la policía. ¿Entendés? Y si no lo sabe, mejor que nos echemos a todos porque no sirven para nada. No sirven ni para espiar. Es decir, yo digo, y esto no lo sabe el gobierno. A ver, yo digo, ¿por qué no nos sacamos todo, viste, a decir, bueno, a ver, ¿qué cuadrícula hicieron de la ciudad? En esta zona se vende, en la otra se compra, en esta se consume. ¿Qué es lo que están hablando? Mira, yo te digo un ejemplo concreto que tuve hace 1 año y medio. Cuando Larreta abre las sesiones de la legislatura y da su discurso e información sobre la situación. Gustavo Vera le pregunta cuáles eran los delitos federales que habían denunciado. Y él dice, no denunciamos ninguno, porque no es competencia nuestra. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Toda la policía de la ciudad en ese momento, que tenía que haber hecho la denuncia por el narcotráfico, la trata de personas, no lo hacían porque eran delitos federales. Entonces, esa actitud del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está indicando cómo es la forma como sí, está indicando cómo él se va a cubrir cuando los vecinos le reclamen, que es lo que está pasando. Él va a decir, esto no pertenece a la justicia ordinaria, esto es nación, yo no tengo la culpa. Ahora, es como pobre que hoy por hoy estemos escuchando todavía ante la misma gestión, porque en un momento hasta te diría que estando otro partido político en la gestión federal, uno lo podía entender, decir, bueno, se llevan mal, quizás él hace las denuncias, no le bajan, no vienen las fuerzas federales, pero por eso son todos la misma gestión. Sí, ¿de qué están hablando? No pueden agarrar un teléfono y comunicarse. Bueno, todo eso está... Esta señora que decía Elena, una señora de más de 72 años, por eso me interesaba que viniese Elena, una dirigente de toda la vida, toda la gente que tiene que ver con la corriente clasista y combativa, con el PCR, tiene un trabajo social enorme, y son todas, mirá, tienen mucha juventud y también tienen mucha gente grande, militante de toda la vida. Esta señora es una gran luchadora. Pero gente que, digamos, a ver, ¿cuál es su intervención? Tener un comedor popular. Sí. Jamás tiró piedra, ¿viste? Nada. O sea, es grave lo que está sucediendo, Mario. Por eso digo, acá a mí me da la sensación que no nos damos cuenta a veces, nos cuesta entenderlo, pero las cosas están mucho más conectadas de lo que a simple vista parece. Y que hoy por hoy tenemos que poder, desmenuzarla desde otro lugar. Bueno, vamos a empezar a desbrozar la cuestión. Sí. Lo voy a hacer, en el año 86 vino acá un comité de investigadores, que era, se hizo un congreso, el Congreso de Defensa Social, participaron profesores de Italia que contaron cómo era la lucha contra la mafia. Estaba el doctor Beria de Argentina, y dice muy sencillo, para combatir a la mafia hay que seguir la ruta del dinero.
¿dónde pasa la ruta del dinero? ¿Dónde tendríamos que empezar a investigar? En los bancos. ¿Te imaginas acá quién? Yo a Laurita Alonso no me la veo, se tiró contra los sindicatos, contra los bancos no me la imagino. O sea, si yo quiero saber dónde está el crimen organizado, quién es el grupo secreto, mire, empiece usted por la calle San Martín, empiece por los grandes bancos. Las cuevas que hay. O sea, ¿quién es el principal lavador de dinero? Los bancos. Cuando... En una entrevista que tuve con la doctora Servini de Cubría, a consecuencia de una causa que había iniciado Pedro Pou, a la sazón expresidente del Banco Central, contra Alfredo Bravo y contra Jorge Rivas, Servini de Cubría nos cuenta que la indagatoria a Gate Pharaon, dueño del BCCI, el Banco de Crédito y Comercio Internacional, y constructor del Hotel Hyatt, mira, él dice, ¿por qué me imputan a mí lavado de dinero si todos los banqueros hacen lo mismo? Claro, ¿por qué a él? Porque a mí todos los banqueros hacen lo mismo. A todo esto, él había sido denunciado por la Reserva Federal Americana y por el Banco de Inglaterra, como un banco que lavaba dinero del narcotráfico. Bueno, por supuesto, la investigación no avanzó demasiado, sino que avanzó en otros países, pero acá no se hizo la investigación a fondo. Hay otro banco, el HSBC, que también está imputado internacionalmente. Sí, bueno, está con problemas. Con problemas. Yo no veo que se esté verificando cuál es la situación de esos bancos. Cuando se planteó el tema de la falta de los ROS, o sea, la investigación de las operaciones sospechosas, no hay banqueros presos por operaciones sospechosas. No hay. No. Es verdad, eso no hay. Llegan hasta empresarios, digamos, ¿no? Odebrecht, bueno, ha sido el caso paradigmático, digamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos Brasil tiene empresarios presos. Nosotros, la verdad que todavía no. Los tiene condenados también, ¿no? O sea, ese parasistema capitalista, centralizado, que tiene más poder, ¿dónde está? En los bancos. Como decían antiguamente, la bancocracia. Y la bancocracia. Sí. Hay algo ahí, ¿no? Empecemos por ahí. Y la bancocracia, que todo el sistema financiero, todo, digamos, ahí es el nido, es el huevo de la serpiente. Es el huevo de la serpiente. Cuando uno empieza a hablar cómo es la política del contrabando importante, el tráfico de divisas, ¿por dónde se hace el tráfico de divisas ilegal? Se hace por los bancos, no se hace por otro lado. ¿Cómo se fugaron 150.000 millones de dólares de la República Argentina que estaban en los bancos del exterior y que tuvieron que blanquearse? Se salieron por bancos de la Argentina. Eso no claramente, no se lo llevaron en una valija. No, eso es clarísimo. Entonces, ¿no hay nadie que haga responder a esta gente? Es increíble, ¿no? Es increíble. Entonces, es increíble. Entonces nosotros estamos todos los días viendo, bueno, si fue la policía, si fue el chico, si fue el gendarme. Si somos periféricos, somos peregrinos de una periferia en realidad, y no estamos pudiendo ir a lo nodal, ¿no? Donde está realmente el origen de las cosas. Yo la sensación que tengo, Mario, es continuamente esa. Como estamos ante estos casos, que nosotros lo que vemos es, uno puede pensar impericia de la justicia, impericia de la fuerza de seguridad, tanta impericia toda junta, hay que esmerarse. Hay que esmerarse para hacer todo con tanta impericia. Con lo cual vos decís, no, acá hay una voluntad, que es no investigar bien, ensuciar las escenas del crimen, que nunca se llegue a nada. Lo vimos con la AMIA claramente. Este es el tema de la AMIA. Si va por un lado, son un paso para adelante y 10 para atrás. Bueno, esa cuestión también, así como vos sentís que la justicia es una especie de payaso de circo, no el patrón, también siento que la clase política está haciendo de payaso de circo. Sí. Que el patrón del circo está en otro lado. Está en otro lado y que es el que organiza la economía del país, determina... Y cosas muy importantes. Mario, viste que estuvimos con el tema del acuífero guaraní en el foro del agua como derecho humano, en el Parlasur. Y vos sabés que ahora me llegaban noticias de que el Mercosur, es decir, los presidentes, están reuniéndose en torno al acuífero guaraní. ¿Y sabes qué cosa se me ocurrió?
¿no se les ocurrirá a ellos vender el acuífero guaraní para pagar la deuda externa? Pregunto. Digo, porque es lo único que nos queda, ¿eh? Y esto es regional, y yo lo vi al presidente de Brasil, lo vi a Macri, todos juntos. Yo, ¿qué es lo que están tramando? Nada bueno, ¿eh? Nada bueno, porque cuando se juntan... Ahora, ¿ellos a quién están representando? Yo creo que están representando a toda esta gente, al capital financiero, a los bancos. Y hoy el oro negro, el oro blanco, todo junto, porque convengamos que sin oro vivimos, sin petróleo también, sin agua no. Hemos llegado a un límite importante, es decir, sin agua, Mario, no sobrevivimos. Sí. Y mi temor es que tanta deuda que alegremente se está contrayendo no sea después el apriete con que las organizaciones internacionales que se llaman Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional o quien sea, no nos vengan a reclamar por eso. Es el segundo en importancia en el mundo, Mario. Sería terrible, pero esto lo tenemos que decir. Por eso yo digo, ojo, tenemos un grupo quizás de rostros que aparecen, pero que hay decisiones que se están tomando, como es la diplomacia. Nosotros nunca sabemos los diplomáticos cuando se reúnen qué hacen. A mí me encantaban los Wikileaks y todo lo que salieron porque dije, bueno, alguna vez van a tener que decir la verdad de cómo nos están negociando por moneditas. Mirá, hay una cosa que yo lo tengo que señalar. Dentro de las atribuciones del Congreso Nacional está todo el tema de la tramitación y la gestión de la deuda pública. Pero eso no se tramita por el Congreso Nacional, no pasa por el Congreso Nacional o pasa ya cocinado al Congreso Nacional y no hay una discusión clara sobre el tema del endeudamiento y las condiciones en las que se toma el endeudamiento. Eso es otra cuestión que yo veo de ese sistema de gobierno paralelo. Si yo hago una sumatoria de todos los tratados internacionales que se han firmado con organismos de crédito, me surge prácticamente una situación de protectorado, de colonialismo. No. ¿Ustedes se acuerdan cuando venía, por ejemplo, la gente del Fondo Monetario Internacional y decía cómo tenía que ser la legislación en materia de previsión absolutamente, social, no, pero con sus recetas, se llamaban recetas en eso. Venían y decían, bueno, cómo tenía que gestionarse la política interna del país, o sea, para dar satisfacción a los CRI. A ver, son cuestiones, me parece a mí, de una pérdida de la soberanía y de generación de un gobierno paralelo irresponsable, porque eso no lo elegimos nosotros, sino no, para nada, eso es verdad. Y mira, hablando de cosas paralelas, estamos intentando una última vez comunicarnos con Miriam Bregman para hablar precisamente del Proyecto X, para hablar nuevamente de Maldonado. Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Al fin estamos acá con Mario Ganora, estamos todos y con ganas de escucharte. Yo la verdad que estuvo Elena Janono de la CCC y hablando, bueno, de cómo había sido baleada una dirigente, una mujer de más de 72 años, la señora Rosales, que esto no salió a los medios y quería, bueno, un poco tu opinión, tu perspectiva de qué es lo que está pasando con Maldonado, ¿cuál es tu análisis? Mira, yo vengo de estar en Esquel varios días, así que pude tomar contacto directamente con la gente de allá, ¿no? Que siempre es muy valioso, porque tener contacto con quienes estuvieron las primeras horas en la comunidad, los que llegaron apenas había ocurrido la represión y demás, no tienen dudas de que a Santiago se lo llevó la gendarmería, lo desapareció la gendarmería. Entonces, no dudan que estuvo ahí, por ejemplo. No dudan que estuvo ahí porque... Por ejemplo, los compañeros de la PDH local que están haciendo un gran trabajo, algunos llegaron cuando todavía estaba el operativo en curso y por más que no los dejaban ingresar, apenas pudieron ingresar, todos estaban preocupados porque faltaba un chico. Y buscaban y claro. Decían, ¿y dónde está? Y algunos lo conocían por el apodo, otros por el apellido materno, que fueron esas primeras confusiones de nombre que hubo. Pero nadie dudaba que uno de los que estaba primero en la manifestación y que había estado durante todo el día, ya a esa hora del mediodía no estaba. Entonces empezaron a buscar, empezaron como a reconstruir entre ellos y faltaba Santiago. Por eso se hace el habeas corpus tan pronto, ¿no? Claro, porque no es cierto. No había ninguna duda de lo que estaba pasando.
No, qué cosa, con Mario estábamos hablando, ¿no? Qué circunstancia y qué terrible, ¿no? Que están las cosas que están tan claras y que de repente te digan no, pero a lo mejor todavía está dudando la jueza si estuvo o no. Esto a mí me llama mucho la atención. Mira, porque siempre se termina investigando y reconstruyendo de una manera igual en la Argentina y como verás las causas quedan impunes. Totalmente. Siempre se investiga tarde y mal. Exactamente. Y ahora se están haciendo el cruce de teléfonos y todas las medidas que eran imprescindibles, pero ya pasó un mes. Los allanamientos se hicieron 15 días después. Entonces, si vos lo que buscás es una persona perdida, se busca de una manera. Yo lo viví con Julio López. Claro, vos sabés. Se busca una persona, claro, una persona desaparecida, víctima del accionar de las fuerzas de seguridad. Es otra cosa, se busca de otra manera, son otras medidas de prueba. Entonces me dolió mucho el documento que se publicó ayer de la fiscal, donde la fiscal trata casi de cargar la responsabilidad en los miembros de la comunidad. Eso me llamó la atención también, o de la familia que no daba el ADN. Yo digo, es una cosa que a mí me deja entristecida, lo digo sinceramente, ¿no? Porque no se puede dar tanta vuelta y tampoco decir, estaba el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, que vio luz y entró, ¿qué estaba haciendo? Bueno, mira, los invito a conocer un documento exclusivo, un testimonio novedoso que está publicado en La Izquierda Diario. Sí. Pueden ingresar allí y está el testimonio de una de las voceras de la comunidad, donde ella relata cómo fue la llegada de Pablo Nochetti, esta persona que vos mencionás. Sí. Cómo llegó, cómo estuvo 2 veces, lo que hizo en el lugar. Véanlo porque cuando uno lo escucha de la boca de los propios protagonistas, te da escalofrío escuchar el relato y la precisión sobre los datos de Nochetti y cómo estuvo ahí. También se entiende por qué Patricia Bullrich está tan preocupada porque se investigue, ¿no? Sí, y otra cosa te quería preguntar, ¿no? Porque vos estuviste con el tema de Julio López, ¿te acordás que yo lo último que hice como diputada fue hacer un pedido de informes por el Proyecto X? Sí, lo recuerdo. ¿Te acordás? Yo digo, realmente todas estas, este estado paralelo, todas estas fuerzas parapoliciales no están desactivadas, están. No, porque los métodos se reproducen. Porque es un calco. Sí. Yo recuerdo que en esos momentos Aníbal Fernández le llevaba carpetas azules a Eve de Bonafini diciendo que Julio López había tenido, no sé, se extraviaba. O que estaba, no sé en dónde. Pero viste, o sea, vos decís... Estaba en la casa de la tía, nos dijo claro. Aníbal Fernández. Mirá, ¿qué nos diría ahora si le volvemos a preguntar qué pasó con su versión de la casa de la tía? Claro, porque ahora lo veo en las redes sociales tuitear sobre el caso Maldonado, ¿no? No, maravilloso este país, aparte no tiene memoria, viste, fantástico. Sí. Es algo que no se puede creer. Pero si no fuera, te digo, por lo patético de todo, porque hace un mes que no lo tenemos a Santiago, la verdad que uno ya te da para la sonrisa, porque es una parodia casi. Es una parodia, pero las fuerzas de seguridad nunca cambiaron la metodología, ¿no? Es verdad, esta es de verdad. Desaparecer los cuerpos en el caso de otros crímenes, en el caso de las torturas, bueno, el caso de Luciano Arruga demuestra eso. Sí, totalmente. Este caso es un salto y denota tanta gravedad porque Santiago desaparece después de una intervención directa de la Gendarmería claro. en la represión. Entonces estamos hablando de una situación muy, muy grave, muy compleja. No, para nosotros también y mira, espera que lo tengo acá el doctor Mario Ganora que está desesperado y yo no lo dejo hablar. No, la pregunta es, ¿qué es lo que están viendo los querellantes en la causa? Porque se constituyó también el CELS ahí. Sí, mira, sí, yo estoy en contacto con el CELS. El tema es que la causa donde se investiga la responsabilidad de Gendarmería hasta lunes o martes está bajo secreto de sumario. Y todo lo que se dice en la prensa hay que tomarlo no con pinzas, con 20 pinzas. Porque se sacan datos aislados del habeas corpus, de donde se lo está buscando Santiago, pero la responsabilidad de Gendarmería se está investigando en otro lado, en una causa a la cual no tienen acceso ni siquiera los querellantes. Entonces, eso se va a saber el lunes o el martes. ¿Por qué estamos todos tan alarmados? Porque a pesar de que no hay datos, la fiscal primero dijo que cambiaba la carátula de desaparición forzada, después hizo el informe a la semana bochornoso que conocimos ayer. Claro. Entonces, lo que nos preocupa tanto es eso, ese cambio de concepto. Parece más bien una persona preocupada por quedar bien con todo el mundo, por salvar la responsabilidad del juzgado, su propia responsabilidad, más que por investigar una causa. Entonces, por eso nos alarmamos, pero no porque tengamos acceso a la causa, a lo que hay allí,
porque la causa está en secreto de sumario. Eso también es importante aclararlo, ¿no? Porque se escuchan tantas cosas que parece que cualquier todo el mundo cosa dicen, viendo la causa, sí. No la están viendo porque la causa está en secreto de sumario y lo único que se ve es la causa del habeas corpus, que es donde se está buscando a Santiago, pero no donde se está investigando la responsabilidad de Gendarmería. No sé si lo logro expresar con sí, claridad. perfectamente. ¿Hubo aportes de pruebas o tienen constancia, tienen pruebas los querellantes que no hayan volcado todavía en el expediente? Sí hay pruebas porque, este testimonio, por ejemplo, que yo te menciono, hay pruebas, hay mucho miedo a declarar porque es una comunidad que viene muy perseguida. Entonces, cuando la fiscal dice no quieren declarar, no quieren venir, no se pregunta por qué. No se pregunta qué hizo ella con las denuncias de tortura, que es una causa que también ella instruye, que hay desde enero, porque esa comunidad ya fue reprimida violentamente y denunciaron vejámenes, torturas. ¿Qué hizo ella con esas denuncias? Porque la justicia, para cargar las pruebas sobre los querellantes, es muy rápida. Para decir qué hace cuando los querellantes denuncian, no. Así que nos preocupa sobremanera la situación y cómo se está desarrollando todo. Además, pero digamos, no hubo ningún ofrecimiento de protección de testigos o de programas de protección de testigos en esta causa. Mira, si hubo ofrecimiento no lo sé, pero yo tengo mi propia experiencia sobre la protección de testigos. Es muy difícil de llevar adelante. Imagínate si la propia Patricia Bullrich da los nombres de los testigos por televisión. ¿En quién pueden confiar? Si ella maneja las fuerzas de seguridad. O sea, Patricia Bullrich es la que dio el nombre del testigo. Sí, una locura, es una locura. No era un testigo reservado ni nada, pero lo cualquiera sabe. El sentido común, viste. Claro, que los testigos que están en una causa no son para ser publicados, menos en una causa penal. Y aparte nosotros tienen acceso a las partes nada más, ¿no? La experiencia que tenemos con el tema de los testigos protegidos, el programa que lo lleva adelante, vos te acordás que tuvimos que pedir, por ejemplo, para las víctimas de trata, la gente que lo lleva adelante está acostumbrado primero a tratar con delincuentes. Porque está hecho para aquellos que buchonean y no está pensado para víctimas o para amigos o para... Exactamente. Entonces tienen dispositivos y un trato con aquellas personas que tienen que proteger que es alarmante. Alarmante, con lo cual... Por eso no es tan fácil. No es sencillo ir a un programa, a ese programa, porque está pensado con otro criterio. Entonces no tenés personas que estén a la altura de las circunstancias, sino que están continuamente extorsionando a los que son víctimas o a los que pueden ser posibles víctimas y los tratan como delincuentes. Esta es la realidad. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, Miriam, yo te agradezco un montonazo, por suerte te pudimos contactar. Te dejo un abrazo. Es complicado, pero ya sé. Salí de donde estaba para poder atenderlo. Te agradecemos un montón. Por favor, y bueno, y otra vez te vamos a seguir molestando, con tiempo. No es ninguna molestia. Un abrazo grande. Un beso enorme, gracias. Hasta luego. Bueno, gente, hoy ha sido un programa, nos pasamos un poquito, le damos gracias a la radio que siempre nos banca unos minutitos más. Nos cuesta acostumbrarme a estar, viste, a una hora, estábamos a la hora y media. El jueves que viene vamos a cerrar este tema y vamos a hablar sobre el crimen organizado. ¿Cuál es su definición? Mario. Yo creo que acá estamos siempre dando vuelta alrededor de las acciones y de las omisiones del Estado. En este caso estamos viendo acciones y omisiones conjuntamente. Exactamente. En el tema del crimen organizado vamos a ver, además de acciones y omisiones, las complicidades. Y las complicidades. Que creo que esto sería, digamos, el hilo conductor que permitiría descubrir cuál es el parasistema que está en la República Argentina. Bueno, muchas gracias y hasta el jueves que viene. Podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Periscope y en nuestro canal de YouTube. Para comunicarte con la producción, lamadrigueraprensa@gmail.com o dejanos tu mensaje en Facebook. Ante un caso de violencia, llama al 144.